Bien. Nefro. Nefro nos junta dos situaciones o dos cosas que son lo más frecuentemente preguntado. Uno, una infección urinaria y dos, el síndrome urémico hemolítico. La invaginación, chicos, como les dije, en menores de 2 años. O sea, es niños un poquito más grandecitos que los de la estenosis pilórica, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. Bien. Ay, perdón. No, estoy yendo para atrás, lo siento. Ya aquí. Vamos a empezar con infección urinaria. Conceptos claves. Así debería llamarse nuestro mapa. Listo. Primero tengamos en cuenta que la infección urinaria en pediatría va a depender mucho de la edad y va a depender mucho de los síntomas del paciente. ¿A qué me refiero? Primero entendamos que la infección urinaria va a referirse a más de 10.000 unidades formadoras de colonia en un examen de orina simple, obviamente urocultivo, y a más de 10.000 y estaba bien, es 1.000, si no, no hay diferencia. Y a más de 10.000 unidades de formadoras de colonia por cateterismo. ¿Ok? Entonces es diferente si yo tomo la muestra. Ojo, esta muestra es cada vez menos valorada y cada vez menos solicitada. Se dice que todas las muestras que nosotros tengamos que tomar deberían de ser sí o sí por cateterismo. Ojo, ahora vamos a hablar de ello. Lo primero que tenemos que ver con respecto a la edad aquí es que en menores de 1 año es más frecuente en varones, ¿ok? En cambio, en mayores de 1 año es más frecuente en mujercitas, ¿ok? Habitualmente esto es por la circuncisión, ¿no? Y aquí porque las mujercitas empiezan a tener muy contigua la vía urinaria con la vía del recto, entonces evidentemente eso lo hace un poco más complejo y hace que casi siempre tengamos infecciones urinarias en las niñitas. Otra forma de clasificar por aquí las diferencias es la que denominamos ITU alta e ITU baja. A la ITU alta le llamaremos pielonefritis, mientras que a la ITU baja le llamaremos cistitis. También vamos a agregar acá una clasificación en todo caso. Y por el mecanismo podemos hablar de itus hematógenas y de itus ascendentes. Aquí me refiero puntualmente al mecanismo de producción. Las hematógenas se imaginarán que definitivamente son las características de los neonatos, de los lactantes. Y las ascendentes nos referiremos a aquellos niños infantes o adolescentes.
¿Por qué? Porque como siempre conocen ustedes, normalmente el bebé, como siempre les digo, no focaliza. Entonces, si el bebé no focaliza, lo más probable es que todas las infecciones que se generen en este bebé, pues se generen por vía hematógena, ¿verdad? O sea, un germen en la sangre me puede causar un sinfín de enfermedades, incluida la infección urinaria. A ver. Bien, ahora, em, cuando nosotros hablamos, ay, perdón, me están escribiendo, 10 a las 5 en orina. Lo que pasa es que eso fue discutido porque va a depender de la sensibilidad de la tira reactiva. Habitualmente se considera 10.000 unidades formadoras de colonia en general. Es más, podría ser considerado también 10.000 en la infección urinaria porque lo consideramos de esa manera desde el punto de vista en el que sea una muestra bien recogida. Ahora vamos a hablar de ello, ¿ok? Miren, es más, bueno, se los voy a mencionar, pero habitualmente cuando nosotros tenemos síntomas urinarios, incluso aunque tengamos menos de ese valor, se considera igual una infección urinaria, ¿ok? Así que es importante. 10.000 o 100.000, sí, o sea, pero les repito, lo que pasa es que depende, esto sería más síntomas. En números crudos y duros, sí, pues probablemente vamos para dejárselos más claro y ya luego se los coloco yo con el ejemplo de los síntomas. 100.000, que es como diría su compañera 10 a la 5, ¿no? Aproximadamente. Y en cambio aquí es 10 a la 4 por cateterismo, sí. Pero vamos a hablar luego de lo que significa más síntomas para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Son conceptos que ahora estamos introduciendo y que es importante que lo conozcan también. Ya, continuemos entonces. Estas dos vías o mecanismo de producción, que evidentemente van a depender de si son pequeñitos o si son más grandes, vamos a tener en cuenta evidentemente que podría ser que se generó por vía hematógena, de repente una E. coli y es la responsable de la infección urinaria. En cambio, por vía ascendente, que esta vía ascendente máximo va a llegar al riñón en los niños más grandecitos, ¿sí? Eso también es importante. Muy bien. Otra diferenciación importante es aquello a lo que yo diga ITU complicada, que evidentemente me voy a referir puntualmente a la pielonefritis. Esa ya es una ITU complicada porque es una ITU alta. Una ITU alta compromete la función renal. Otra ITU complicada es aquella que tenga algún tipo de obstrucción mecánica, o sea, reflujo vesicureteral. Y aquella que yo diga no complicada, entonces nosotros diremos función renal adecuada, función renal ok les voy a poner, o tracto génito urinario adecuado. No tengo ninguna malformación. A eso le diré una no complicada. Por supuesto, aquí están las cistitis, ¿verdad? ¿Cuándo digo que es recurrente? Una ITU recurrente es más de 3 infecciones urinarias bajas o más de 2 pielonefritis o infecciones urinarias altas en un año. Eso es recurrente, ¿ok? ¿Qué gérmenes me causan ITU recurrente? Proteus, Pseudomonas,
Klebsiella, miren qué hace la Klebsiella aquí, y Enterobacter. O sea, cualquier germen distinto a la común y silvestre E. coli. ¿Ok? Bien, síntomas. Habitualmente, ustedes van a tener un niño o una niña con fiebre, porque es una causa de descarte de fiebre, la infección urinaria. Van a tener, si es más chiquito, un lactante con vómitos o con irritabilidad. Estos son síntomas propios de un lactante. Lo que les decía para una otitis, ¿se acuerdan? Vómitos, irritabilidad. Bueno, también tienen que descartar infección urinaria. Obviamente los niños más grandecitos, ¿qué tan grandes, doctora? Mayores de 3 años. Algunos mayores de 5 años recién sentirán y sabrán lo que es una disuria. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento. Esta es una de las pocas en las que no podríamos decir y darnos el lujo de decir que solo es amoxicilina. Acá debería ser la primera elección una cefalosporina. Vía oral, si damos tratamiento ambulatorio. Si es endovenosa, también debería ser una cefalosporina, ceftriaxona a la cabeza. Y si no tenemos cefalosporinas, podríamos usar amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ok? Vamos a desagregar un poquito esto. La invaginación o la colonización y proliferación bacteriana del tracto urinario asociada a sintomatología clínica variable es lo que me va a dar la definición de una infección urinaria. ¿Sí? Como les decía, en niños pequeños principalmente fiebre, pero también van a haber vómitos, van a rechazar las tomas, esto de llanto durante la micción en verdad es raro, no es lo que deberíamos observar porque es raro que ustedes vean en qué momento llora el bebé. No se fijen en eso porque va a ser un poco raro. Y obviamente en niños más grandes van a haber disuria, incluso puede haber dolor suprapúbico o incontinencia. Podría observarse este olor fuerte, ¿no? De la orina o una hematuria macroscópica. También podría hablarnos de una pielonefritis. Eso es importante. ¿Ok? Como les mencionaba, la infección alta, que es puramente territorio de la pielonefritis, evidentemente puede hablarme de que hay abscesos o de que hay necrosis papilar, y en ITU inferior o baja, que es territorio de la cistitis, pues también puede haber uretritis o también puede haber orcoepididimitis en los varones. Y también ser considerado parte de una infección urinaria. Nitrofurantoína usamos, sí. El problema de la nitrofurantoína y por lo que ahora las guías recomiendan eh, mucho más el uso de cefalosporina es la facilitoína que existe en el mercado, no tiene buen sabor. Entonces es por eso que preferimos la cefalosporina, pero sí es una muy buena opción nitrofurantoína. De paso que ahí no te vas a quemar porque no vas a tener resistencia casi nunca, porque no es un antibiótico muy usado en niños. Bien, punción vesical definitivamente es el gold estándar para el urocultivo. Se imaginarán que casi no lo hacemos, definitivamente. No es lo que realmente hacemos, pero inevitablemente es lo que deberíamos hacer en neonatos, por ejemplo, cuando existen dificultades de toma. Pero les aseguro, es algo que ustedes va a pasar mucho tiempo y difícilmente lo van a realizar. El cateterismo, eso es lo que deberíamos hacer, es un poco más sencillo de hacer, igual es un poco aparatoso a veces, pero es lo que deberíamos hacer para tener como primera elección. ¿Por qué? Porque nos va a dar un diagnóstico más certero, ¿no? Como les dije aquí, si no hay discusión, es más de 10.000 unidades formadoras
de colonia. En el chorro medio en el que ustedes tienen que hacer un aseo genital y que tienen que dejar que caiga el primer chorro, lo cual es bastante mil, pero hay literatura que habla de 1000, o sea, de 10 a la 3, y de 10.000, siempre y cuando hayan síntomas urinarios claros. O sea, esto no sirve para un bebé, esto no sirve para un niño muy pequeño, esto sirve para chicos más grandes, ¿ok? Quiere decir que si yo en chicos más grandes tengo un claro síntoma de fiebre y de disuria y de repente hasta de polaquiuria, bueno, lo más probable es que sí se trate de una infección urinaria que no necesite llegar a 100.000, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ellos es más fácil hacer un aseo genital y un chorro medio que en un bebé, ¿sí? Para efectos crudos y duros de números, como les digo, sí, estamos hablando de 100.000. La bolsa recolectora adhesiva, bueno, esto lo aman los padres, pues, ¿no? Porque le ponen la bolsita y esperan a que haga piche el niño. El problema es que esta bolsita debería cambiarse cada 15 minutos. ¿Ustedes creen que eso sucede? No. Número uno, porque le van a irritar todo el sistema a la niña o el niño que le pongan la bolsita y que le pongan y le sacan porque esa bolsita se pega. Y número dos, porque genera muchos falsos positivos, como ven aquí. ¿Por qué? Porque la contaminación es frecuente, es muy frecuente. Por lo tanto, no es lo recomendable. En cuanto a la etiología, de lejos, la más frecuente es Escherichia coli, hasta el 90%, ¿sí? Como les decía, normalmente estos gérmenes son los que causan las recurrentes, son gérmenes raros, habitualmente los tenemos en niños hospitalizados, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. En niños muy pequeños, nuevamente los gérmenes del canal, ¿sí? Y pues los menos frecuentes son Acinetobacter, Serratias, pero ni crean, a veces encontramos en orina también. Los virus no tienen un papel muy protagónico aquí, pero por ejemplo, el adenovirus y el becavirus pueden causar cistitis hemorrágica, sobre todo en niños inmunodeprimidos. Eso sí lo he visto. Y es horrible la cistitis hemorrágica, literalmente orinan sangre. ¿Ok? Esto también viene en algunas preguntas, las he visto. Adenovirus causante de cistitis hemorrágica. Bien. Hay imágenes que se toman, ¿verdad? En infección urinaria. Número uno, la ecografía renal. ¿Para qué? Para descartar reflujo vesicureteral. No es ideal. Eh, claro, chorro medio debería ser cuando ya controlan esfínteres, ¿no? Porque no voy a estar esperando a que la niñita haga, es bien difícil de realizar. Por eso, lo ideal, chicos, es sonda. Hay que orientar al papá, hay que explicarle, pero lo ideal es sonda. Bien, les decía que la ecografía renal debería buscar reflujo, pero no es el mejor examen para buscar reflujo. El mejor examen para buscar reflujo es la uretrocistografía miccional. Es el gol estándar para reflujo. Pero ¿qué me puede ayudar a ver si hay hidronefrosis o si hay alguna alteración anatómica grosera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me diferencia a la ITU complicada de la no complicada. Según las guías clínicas, todo niño menor de 2 años con ITU tiene que tener una ecografía renal. ¿Ok? Pregunta de examen. Absceso renal. ¿Cuándo veremos esto? En el post de una pielonefritis. ¿Cuánto post? 14 días después, mínimamente. Y esto que es un examen bastante más moderno, muy específico, que es una radiografía con isótopos, una gammagrafía. Obviamente tiene mejor sensibilidad para reflujo y para alteraciones anatómicas y me habla mucho de un diagnóstico de pielonefritis aguda. Aquí ustedes definitivamente se van a dar cuenta si hay o no compromiso del parénquima renal, que es de lo que nos habla una pielonefritis. Y además nos sirve para hacer el seguimiento de una pielonefritis, porque el riesgo de una pielonefritis es que me deje una cicatriz renal. Y eso solo lo voy a ver con este estudio de radioisótopos con DMSA. ¿Ok? Bien, entonces el manejo
Evidentemente va a depender del diagnóstico que hice, pero miren, por ejemplo, que hay una, con solo tiras reactivas, miren, nitritos y estearasa leucocitaria. Evidentemente, si ambos son positivos, bueno, este es un hito hasta demostrar lo contrario. Si solo uno es positivo, independientemente de cuál sea, es una ITU probable. Y si ambos son unos negativos, entonces es muy improbable que ocurra la ITU, ¿verdad? Esto es para cuando no tenemos ni siquiera examen de orina y solo tenemos tira reactiva. Bueno, tira reactiva realicemos. Como les decía, hay factores de riesgo. Evidentemente los recién nacidos son un factor de riesgo importante. Hay predisposición familiar, sobre todo cuando hay antecedente de reflujo vesicoureteral. Circuncisión en los bebés también es un factor de riesgo. Malformaciones renales obviamente son un factor de riesgo. Y miren este factor de riesgo súper importante, pregunta de examen, constipación. Los niños estreñidos tienen mayor riesgo de hacer infecciones urinarias simplemente por la translocación bacteriana. ¿Ok? Punto. Como les decía, idealmente vía parenteral son las cefalosporinas y vía oral también usamos habitualmente alguna cefalosporina y si no, podemos usar amoxiclavulánico y como bien me dijo su compañera, también nitrofurantoína. Traten de evitar el Bactrim o trimetoprim sulfamethoxazol. No tiene buena sensibilidad para E. coli porque es la más frecuente. Entonces no tiene mucho sentido usarlo. Y he visto que lo usan bastante en niños. Entonces tratemos de evitarlo porque no es lo recomendable. ¿Ok? Muy bien. Eso con respecto a ITU. Y con respecto a síndrome urémico hemolítico, hay cosas muy puntuales que tenemos que conocer. Porque tampoco es que vengan wow, un montón de preguntas, pero sí es importante que el background lo tengamos completo. Miren, el síndrome urémico hemolítico, como les he venido diciendo, habitualmente nos habla de una microangiopatía trombótica que es importante entenderlo de esa manera. Ahora les voy a explicar por qué. En la que ustedes van a tener como principal protagonista octo a la E. coli productora de toxinas Shiga. ¿Cuál es esta E. coli? Muy bien, es la enterohemorrágica, puntualmente. Exacto, exacto. Listo. Hay particularidades en este síndrome. Número uno, aquí sí van a encontrar las plaquetas bajas. Aquí sí van a encontrar anemia hemolítica microangiopática. ¿Ok? Y además van a encontrar una lesión renal aguda. La enterotoxigénica también. Ambas pueden producirlo. Ahora se los voy a explicar en las demás láminas. Muy bien. ¿Qué pasa? Ojo que esta anemia hemolítica es CUMS negativo, ¿eh? Eso es una característica de este síndrome urémico hemolítico también. Esta E. coli productora de toxina Shiga
que me va a causar plaquetas bajas, o sea, trombocitopenia, que me va a causar anemia hemolítica microangiopática y que me va a causar lesión renal aguda, tiene la característica de que esta lesión renal aguda habitualmente es por un trombo. ¿Y de dónde se formó este trombo? De la fibrina más las plaquetas que están en los capilares y en las arteriolas. Por lo tanto, el daño final va a ser el daño del glomérulo. Ojo, el síndrome urémico hemolítico causa daño glomerular, ¿ok? Esto es súper importante. Bien. Otra cosa que es importante aquí es que el síndrome urémico hemolítico, y eso también lo tienen que tener claro, es la primera causa de lesión renal aguda en pediatría. Importante. Bien, estos son los datos claves. Si me preguntan qué hacemos, habitualmente el manejo en el SHU es sintomático. Como les decía en la parte de diarrea, habitualmente nosotros no tenemos un tratamiento antibiótico específico para el SHU, no está recomendado, ahora lo van a ver en las siguientes láminas. El tratamiento habitualmente tiene que ver más con el manejo del soporte. Entonces, eso es lo que habitualmente hacemos en SHU. Muy bien. Entonces, ay, no, computadora no me quiere, chicos. Ya. Síndrome urémico hemolítico. Les decía que es una microangiopatía trombótica, ¿verdad? Esta, esta microangiopatía trombótica tiene que ver con una lesión renal aguda. Como les decía, es una de las principales causas. Este dato es importante. Así como les decía que la intususcepción es la principal causa de obstrucción intestinal en niños, una de las principales causas de lesión renal aguda en niños es esta. ¿Ok? Bien. El SHU típico, que es el 90% de los episodios, está causada por la toxina Shiga-like producida por la E. coli. ¿Ok? Como les digo, sí, en general, de este 90%, quizás en un 80% por la enterohemorrágica y también por la enterotoxigénica en el resto del porcentaje. ¿Ok? El SHU atípico es aquel que no está causado por esta toxina y está descrito que el neumococo también puede causar SHU. Entonces, importante que lo consideren de esa manera, ¿ok? Pero aquí la más frecuente, y llévense eso, es la enterohemorrágica, ¿ok? Bien, ¿qué sucede? Ustedes ingieren eso coloniza el intestino y causa una lesión endotelial. Esa lesión endotelial empieza a generar una respuesta autoinmune o sea, de nosotros. Se liberan estos factores a la circulación y empezamos a tener activación sobre todo del complemento. Mm. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí me escuchan mejor. A ver, hola, sí, mejor, listo. Ya. Les decía entonces que luego de esto se activa nuestro sistema del complemento y nuestro sistema inmunológico de respuesta y entonces generamos la respuesta que finalmente va a llegar a un daño endotelial y a una muerte celular. Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar a causarme muerte de las neuronas, a causarme daño renal. Como les decía, el daño es glomerular, ¿sí?
Y algunos, en menor medida, pueden causar también daño capilar en el epitelio tubular, ¿ok? Y finalmente, en la parte en la que yo obviamente voy a empezar a liberar toda la parte de mi sistema inmunológico, sobre todo la parte de la liberación de los leucocitos y de las proteasas, pues es lo que me va a causar la anemia hemolítica microangiopática y esto que es muy frecuente pero que puede ocurrir de manera extrarrenal, la pancreatitis, ¿ok? El esquema, chicos, no tiene nada distinto a lo que allí dice, simplemente lo que quiero recalcarles es que lo primero que sucede es que se coloniza el intestino de esta toxina, ¿ok? Y es en ese momento en el que ocurre la diarrea, ¿sí? Pero ustedes saben que la diarrea no es lo último ni lo que nos diagnostica el SHU, ¿no? Sino que estos factores que después de que estamos con diarrea se empiezan a ser liberados a la circulación, se empieza a activar nuestro sistema de complemento y nuestro sistema de defensa. Esto hace que finalmente todo este acúmulo de soldados, entre comillas, que salen a luchar contra esto, causan daño endotelial y finalmente muerte celular. ¿A qué nivel? Ya sea del sistema nervioso central, renal, muy raro extrarrenal, pero sobre todo angiopático. Y entonces ahí es donde ocurre la anemia hemolítica, ¿sí? Entonces, obviamente, en un paciente en el que yo veo un deterioro clínico post-diarrea que no mejora y que definitivamente empieza a ponerse pálido, sigue con fiebre, no hay forma de mejorar, digamos, esa hidratación porque incluso el niño puede estar vomitando y empieza a disminuir el flujo de orina, sospechemos de un SHU, ¿ok? Le duele la cabeza, sospechemos de un SHU, ¿ok? Anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Esa es la triada. Pregunta de examen.